¿Sabías que existen 5 tipos de sufrimientos que, lejos de ser señales de abandono, pueden ser una muestra de que Dios te ha apartado con un propósito eterno? ¿Alguna vez has sentido que tu dolor no tiene sentido, que lo que llevas dentro es demasiado intenso para ser ignorado, pero al mismo tiempo tan invisible que nadie a tu alrededor lo comprende? Y si te dijera que ese mismo dolor, esas lágrimas que nadie más presencia, son señales celestiales de que has sido elegido por Dios para algo que supera tus propias expectativas? Y si te dijera que tus heridas, tus noches de soledad, ese silencio que parece venir del cielo, no son castigo, sino preparación. Porque cuando el cielo guarda silencio, no es porque esté ausente, es porque está trabajando en lo secreto. Y cuando el alma gime en la intimidad, es porque Dios está diseñando un propósito eterno con cada detalle. En el mensaje de hoy vamos a descubrir una verdad que podría transformar completamente la manera en que entiendes el sufrimiento. Porque sí hay un misterio en el plan de Dios. Las almas más poderosas son muchas veces las más quebrantadas. Los llamados más fructíferos nacen no en el aplauso, sino en el valle, en el dolor silencioso. El propósito eterno no se revela en el ruido, sino en el silencio. Y el fuego del Espíritu Santo no desciende sobre los que jamás sufrieron, sino sobre aquellos que aprendieron a adorar en medio de su quebranto. Hoy quiero mostrarte 5 formas específicas de dolor, 5 señales ocultas que cuando se hacen presentes en tu vida no significan que estás perdido, sino que estás siendo preparado para una misión mayor. No estás siendo desechado, estás siendo moldeado. Cada rechazo, cada silencio prolongado, cada ciclo que se repite sin explicación, cada injusticia que padeces, cada momento de soledad, son instrumentos en manos del alfarero divino. Él está dando forma a algo que perdurará más allá del tiempo. Pero esto no termina aquí, porque no solo aprenderás a reconocer estas señales, sino también cómo responder con sabiduría espiritual a cada una. Vamos a entrar juntos en las Escrituras, a escuchar ese susurro suave que viene del cielo y te dice: esto no es tu final, es tu formación. Y pon atención, porque la cuarta enseñanza de hoy podría ser la llave que abra esa bendición por la que has estado orando durante años. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios está transformando mi dolor. No es solo una frase, es una oración escrita, es tu declaración de fe, tu grito silencioso al Espíritu Santo para que convierta tus heridas en armas de luz, tu lamento en testimonio vivo. Y al escribirlo, estarás extendiendo este mensaje a muchos más que, como tú, están sufriendo en silencio. Si puedes, dale me gusta al video en este momento. Cuando haces eso, ayudas a que esta palabra llegue a otros corazones heridos. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hay hermanos y hermanas que no tienen acceso a una iglesia cercana, y este canal es para muchos su única fuente de alimento espiritual. Tu suscripción y tu compartir también son parte del llamado. Hoy emprendemos un viaje profundo hacia lo más íntimo del corazón de Dios. Caminaremos por el valle, pero con la certeza de que al otro lado nos espera una montaña, porque el quebranto no es señal de fracaso, es la huella de los escogidos. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Estás listo? Comenzamos. El dolor tiene una forma muy peculiar de irrumpir en nuestras vidas. No pide permiso, no anuncia su llegada. Se presenta muchas veces disfrazado de pérdida, de traición, de decepción o de ese silencio profundo que a veces sentimos del cielo.
Y lo primero que solemos preguntar es: ¿por qué, Señor? El corazón busca respuestas. Intenta encontrarle lógica al sufrimiento. Pero cuando abrimos las Escrituras con el corazón dispuesto, cuando dejamos que el Espíritu nos muestre más allá de lo evidente, descubrimos una verdad que lo cambia todo. El dolor no siempre es castigo. En muchos casos es una herramienta divina escogida por Dios para formar en nosotros algo que permanecerá para siempre. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, lo declara con firmeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es una frase para animarnos superficialmente. Es una revelación poderosa, una luz que nos guía en medio de la oscuridad. Es una verdad profundamente arraigada en el corazón de Dios. Cuando el Espíritu Santo pronunció estas palabras, no se refería a una bendición fugaz ni a un consuelo superficial. Hablaba de una obra eterna, de un bien superior que supera lo que sentimos y lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El sufrimiento, cuando se entrega en las manos del Señor, se convierte en una herramienta santa que moldea nuestra fe, nuestro carácter y el rumbo de nuestra vida. El relato de Job es una prueba viva de esta realidad. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, enfrentó pruebas que pocos podrían soportar. Perdió a sus hijos, su salud se quebró, su riqueza se desvaneció y su nombre fue arrastrado por el polvo. Fue traicionado por quienes llamaba amigos, incomprendido por su propia esposa. Y en medio de tanta ruina, lo único que parecía permanecer era un cielo en silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era presencia divina que obraba en lo oculto. Dios no lo dejó, lo estaba levantando. No lo estaba castigando, lo estaba purificando. Y en ese crisol de dolor, Job pronunció una verdad que nace solo del alma quebrantada. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Estas palabras no nacen de una fe superficial, sino de una convicción profunda, forjada en la lucha y en el llanto. Al final, Job no solo fue restaurado, sino bendecido con el doble de lo que había perdido. Pero su ganancia más valiosa no fue material, fue espiritual. Descubrió a Dios de una forma que antes no conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Aquí está el secreto. Cuando atravesamos el dolor con la mirada puesta en Dios, descubrimos una intimidad con Él que no pueden hacer de otra manera. Hay aspectos del corazón divino que solo se revelan en los valles más oscuros. Hay promesas que se activan solo en el fuego de la prueba. Y hay una gloria que se manifiesta solo después de la cruz. Quizás no entendamos por qué atravesamos ciertas temporadas de quebranto, pero podemos estar seguros de algo: si nuestra vida está en manos del Señor, ni una sola lágrima es desperdiciada, ni una súplica es ignorada, y Él jamás permitirá un sufrimiento que no tenga propósito. Todo en Él tiene dirección, todo en Él forma y transforma. No estamos siendo castigados, estamos siendo preparados. Dios no exige perfección, busca corazones que se rindan. Y muchas veces es el sufrimiento el que nos rinde, el que vacía nuestro orgullo para llenarnos de su presencia. Cuando esta verdad se revela al alma, dejamos de ver el dolor como enemigo y comenzamos a reconocerlo como mensajero. Uno que nos susurra que algo mayor se está gestando, que hay un llamado despertando, que hay un peso de gloria naciendo en medio de la prueba. Así como el oro es refinado por el fuego, también el alma se afina en la llama del sufrimiento. Y allí, en esa fragua, Dios nos muestra su propósito eterno. Uno de los primeros dolores
que podría señalar que el Señor te está apartando para algo mayor es el rechazo. No hay muchas heridas que hieran tan profundo como sentir que no eres suficiente, que eres ignorado, despreciado, dejado de lado. El rechazo toca el núcleo mismo de nuestra identidad, dejando marcas silenciosas que gritan por dentro: no vales. Pero lo que muchos desconocen es que en el reino de Dios, ser rechazado por el hombre suele ser señal de haber sido escogido por Dios. Aquello que el mundo desecha, el cielo lo levanta. Aquello que la gente desprecia, Dios lo corona. Las Escrituras están llenas de historias donde el rechazo no fue el final, sino el principio de algo glorioso. Pensemos en David. Cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, llegó a la casa de Isaí. Uno por uno, los hijos de Isaí fueron presentados, pero David ni siquiera fue considerado. Su propio padre no lo tuvo en cuenta. Lo dejó en el campo, cuidando ovejas, invisible ante los ojos humanos. Mientras el mundo no lo reconocía, Dios ya había puesto sus ojos sobre él. Para todos era apenas un pastor cuidando ovejas, pero para el Señor era un rey en formación. Aunque su nombre no se escuchaba entre los hombres, en el cielo ya estaba inscrito como parte de un propósito eterno. La historia de José también nos muestra cómo el rechazo puede ser una herramienta en manos de Dios. Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron como esclavo y fue traicionado por quienes debían protegerlo. Todo indicaba que su historia había terminado, pero Dios no lo había olvidado. Lo estaba posicionando, moldeando su carácter, porque desde ese pozo donde lo arrojaron comenzó el camino que lo llevó a ocupar un trono en Egipto. Aquellos que lo despreciaron terminaron postrándose ante él, y José no respondió con venganza, sino con comprensión del plan divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dice Génesis 50:20. Hay aquí una verdad que cambia el alma. El rechazo no determina tu valor, sino que pone en evidencia tu llamado. Dios no elige a los más populares, sino a los que están dispuestos. Y muchas veces es necesario que el corazón sea herido por el rechazo para aprender a depender solo del cielo. Nos vacía de la necesidad de ser aprobados por los hombres y nos sitúa en el lugar donde solo importa la afirmación divina. El rechazo duele, sí, pero también tiene la capacidad de revelar. Revela en quién confías, cuál es tu verdadera identidad y hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor, aunque nadie más te aplauda. Ser rechazado no es estar fuera del plan de Dios. Con frecuencia significa estar justo en el centro de su voluntad, porque los grandes llamados requieren corazones quebrantados, vacíos de orgullo y limpios de ambiciones humanas. Y no hay golpe más duro que el de ser dejado de lado por aquellos que uno creía que estarían siempre ahí. Si ellos cierran la puerta, recuerda que Dios abre sendas en medio del desierto. Si no te valoran, no olvides que para el Señor eres una joya escondida, un instrumento preparado para reflejar su gloria. El rechazo no es el final de tu historia, es el punto donde comienza la obra íntima del Espíritu. Él no desaprovecha tus lágrimas, las usa para limpiar tu alma de la necesidad de ser aprobado por el mundo y así puedas caminar bajo la autoridad del cielo. Porque solo quien ha sido rechazado sabe lo que es recibir el abrazo restaurador del Padre. Solo quien ha sido ignorado puede entender lo dulce que es ser visto por Dios. Y cuando el Señor pone su mirada sobre ti, no importa cuántos te hayan dejado de lado. Cuando Él te llama, no importa cuántos te hayan desechado. Porque en su reino, los últimos son los primeros, y los que han sido despreciados son los que reciben honra. El dolor del rechazo
lejos de ser una sentencia, puede convertirse en la puerta por donde entra tu llamado. El segundo tipo de dolor que puede estar revelando un propósito mayor en tu vida es la soledad espiritual. No me refiero simplemente a estar sin compañía, sino a esa sensación profunda y silenciosa de que nadie comprende lo que realmente estás atravesando. Esa lucha interna que no puedes explicar, esos pensamientos que no encuentras cómo compartir y esas oraciones que parecen perderse en el aire. Es una soledad del alma, invisible a los ojos, pero tan intensa como un grito interior. Sin embargo, a pesar del dolor, esa soledad puede ser el umbral de una transformación divina. Moisés conoció esta clase de aislamiento de manera profunda. Había sido formado en la casa de Faraón, entre poder y privilegios. Pero un día todo se desmoronó. Huyó por su vida, fue rechazado por su propio pueblo y terminó cuidando ovejas en el desierto de Madián. Allí, durante 40 años, permaneció escondido, lejos de toda gloria humana. A los ojos del mundo era un hombre olvidado, pero a los ojos de Dios era un hombre en preparación, porque fue en ese desierto, en ese silencio absoluto, donde ocurrió uno de los encuentros más sagrados de toda la historia, la zarza ardiente. Allí, solo, apartado, sin aplausos, Moisés oyó la voz de Dios por primera vez. No fue en un templo ni en medio de multitudes, sino en el silencio del desierto. También Jesús pasó por el desierto antes de comenzar su ministerio. 40 días apartado del mundo, conducido por el Espíritu, sin una sola voz humana que lo acompañara, enfrentando tentaciones, buscando a Dios con oración y ayuno. No fue una temporada de abandono, sino de afirmación. Lo que parecía aislamiento, en realidad era un tiempo de consagración profunda. No era que Dios lo hubiera dejado solo, era que lo estaba preparando cuidadosamente para la misión que transformaría la historia de la humanidad. Muchas veces, esa soledad que sentimos en el alma no significa que Dios esté lejos. Al contrario, es el modo en que Él elige acercarse más, tocar más profundo, hablar más claro. Cuando las voces de afuera se silencian, la voz del cielo puede ser oída con más fuerza. Cuando ya no hay nadie que aplauda tu camino, es allí cuando aprendes a buscar tu seguridad solo en Él. En ese lugar que parece vacío, la fe echa raíces, la identidad se vuelve firme y el carácter se fortalece como el hierro en el fuego. Nadie dijo que sería fácil. Son momentos llenos de preguntas sin respuesta, de lágrimas que no encuentran consuelo, de silencios que pesan en el pecho. Pero cada espacio vacío es una puerta que Dios puede llenar con su presencia viva. En lo oculto, Él talla. En el silencio, Él susurra. En la oscuridad, Él construye lo que un día brillará con poder. Los llamados verdaderos a menudo nacen lejos del ruido. David escribió sus salmos escondido en cuevas. Pablo escribió cartas eternas en la prisión. Elías no escuchó la voz del Señor en el viento ni en el fuego, sino en un susurro suave y delicado. Ese es el misterio de la soledad espiritual. No significa ausencia de Dios, sino una manifestación más íntima. No debilita la fe, la hace más profunda. Si estás viviendo ese tiempo, no lo confundas con castigo, ni lo tomes como olvido. No corras de Él. Es Dios llevándote a lo secreto, quitando el ruido para hablarte al corazón. Porque lo que Él edifica en lo íntimo, ningún poder podrá destruirlo en público. Él te está preparando para algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que ya viene en camino. La soledad del alma no es un rincón sin salida, es el taller donde el maestro moldea. Y si decides quedarte, si confías, si permites que te transforme, saldrás de allí lleno del poder del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús.
porque ese aislamiento no es un final, es un principio, es la entrada a una nueva profundidad espiritual. Ahora bien, el tercer dolor que a veces revela que Dios te ha separado para algo más grande es el dolor de la repetición. Es ese sentimiento de estar atrapado en una rutina que parece no cambiar jamás. La misma prueba, el mismo silencio, el mismo patrón de lucha espiritual que parece no acabar. Ora, uno cree, se esfuerza por obedecer, pero todo gira y gira como un ciclo sin fin. El alma se fatiga, el corazón se confunde, la mente empieza a dudar: ¿estoy avanzando realmente? ¿Por qué regreso siempre al mismo punto? Este dolor no es como una pérdida que rompe de golpe, ni como una traición que sacude, sino como una gota que cae constantemente sobre la fe, desgastándola poco a poco. Pero en el reino de Dios, lo que a nuestros ojos parece estancamiento, muchas veces es parte de un plan intencional de formación. Repetir no es fallar, es parte del refinamiento divino. Dios le dijo a Jeremías: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías obedeció, y lo que vio fue una escena reveladora. Un alfarero trabajando con una vasija que se arruinó en sus manos. ¿Y qué hizo el alfarero? No la desechó, no la dio por perdida. La volvió a formar con sus propias manos. El torno seguía girando, el barro seguía siendo moldeado. El proceso se repetía, sí, pero no era castigo, era transformación. Así trabaja Dios con nosotros. Si algo se repite, es porque aún hay algo que necesita ser formado en lo profundo. La repetición es el torno donde el Espíritu Santo trabaja nuestra paciencia, nuestra obediencia, nuestro carácter, nuestra fe. Aunque el alma se canse y la espera duela, lo que está en juego es demasiado valioso para entregarse a un corazón inmaduro. Recuerda al pueblo de Israel, 40 años en el desierto, no porque el camino fuera largo, sino porque sus corazones aún no estaban listos para la promesa. Daban vueltas, sí, pero en cada vuelta Dios les mostraba algo nuevo. Su provisión diaria, su presencia constante, su fidelidad que nunca falla. El desierto no era su destrucción, era su escuela. Las arenas no venían a quebrarlos, sino a formar en ellos el carácter necesario para sostener el llamado que aún no entendían. La repetición nos duele porque hiere el orgullo, nos recuerda que todavía no hemos llegado, que aún hay lecciones por aprender, pero también es una dulce expresión de la paciencia de Dios. Él no nos descarta cuando tropezamos, sino que nos recoge con ternura, nos modela con sus manos amorosas y nos forma una vez más hasta que estemos listos para llevar el propósito que ha preparado para nosotros. Cada repetición no es castigo, es una invitación del cielo a mirar más allá de lo visible, a discernir lo invisible. En cada ciclo, algo dentro de nosotros está siendo fortalecido, y cuando lo interior se somete al corazón del Padre, lo exterior no puede hacer otra cosa que alinearse. Dios no está apurado, pero sí está comprometido con su plan eterno. No malinterpretes la repetición como si fuera una trampa, porque en realidad es la marca del alfarero que no ha soltado su obra. Mientras el torno siga girando, es señal de que el proceso continúa, que aún no ha terminado contigo. Aquello que hoy parece inútil será mañana la prueba de tu resistencia. Lo que hoy percibes como corrección se convertirá en el testimonio de tu transformación. Mantente firme, no huyas, deja que la obra alcance su plenitud. Porque cuando salgas de las manos del alfarero serás distinto, serás fuerte, preparado, una vasija dispuesta para reflejar la gloria de Dios. La repetición no es un círculo sin sentido, es una espiral que te conduce al centro mismo del diseño celestial para tu vida.
El cuarto dolor que puede indicar que Dios te ha apartado para un propósito especial es el dolor de la injusticia. Es una experiencia que golpea profundamente el corazón de quienes aman la verdad, porque causa confusión hacer lo correcto, actuar con integridad, vivir con obediencia y aún así ser herido, ser acusado sin razón, cargar consecuencias ajenas o ser ignorado por aquellos que debieron haberte defendido. La injusticia trastoca nuestras expectativas porque nos enseñaron que el bien produce bien. Pero ¿qué ocurre cuando el bien que sembramos parece traer más sufrimiento? La palabra de Dios nos confirma que este tipo de aflicción no es ajeno a los escogidos del Señor. Más bien, es una señal de que vamos por el camino correcto. Jesucristo, el Cordero sin mancha, fue presentado ante Pilato, acusado por corazones llenos de envidia y falsedad. Aquel mismo pueblo que unos días antes le había honrado, ahora clamaba con furia: ¡crucifícalo! Pilato, aunque sabía que no había falta en él, lo entregó al castigo y a la cruz. ¿Dónde quedó la justicia? Desde los ojos del mundo fue un juicio torcido, pero desde el trono celestial era el cumplimiento exacto de un plan eterno. Jesús no fue víctima de Roma, sino instrumento obediente del propósito redentor del Padre. Asimismo, José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como si fuera mercancía. Cuando parecía que finalmente hallaba estabilidad en la casa de Potifar, fue objeto de una acusación falsa que lo llevó al encierro. Pasó años en prisión, no por maldad, sino por fidelidad. Y en ese lugar oscuro, Dios seguía escribiendo su historia. José no necesitó justificarse, porque Dios mismo sería su defensor en el momento justo. El cielo no falla, su justicia no es apresurada, pero tampoco olvida. Cada lágrima es tenida en cuenta, cada acto de lealtad es anotado, cada injusticia es registrada en el libro de los rectos. Y llegará el día en que el Señor hará que tu justicia resplandezca como el sol del mediodía. El dolor de la injusticia tiene el poder de quebrar el alma si no lo vemos a la luz de la verdad divina. Cuando haces lo correcto y aún así sufres, no es porque Dios se ha alejado, es porque Él está observando lo que otros no ven. Él permite ese escenario no para aplastarte, sino para revelarte. En el cielo no se pierde ni una sola lágrima, y todo lo que hagas por amor a Él será recordado. Este tipo de dolor expone nuestro corazón, muestra nuestras verdaderas intenciones, nuestras verdaderas fuentes de identidad. Nos revela si seguimos a Dios por lo que Él hace o por lo que Él es. Y más allá aún, nos lleva a parecernos más a Cristo, quien, aunque herido, no respondió con violencia, quien, aunque humillado, no buscó venganza. Cuando sufres sin razón, estás más cerca de Jesús de lo que crees. Estás participando de sus padecimientos, caminando por el mismo sendero que Él ya recorrió. Y eso también significa que experimentarás la resurrección, la elevación, la reivindicación que Él vivió. Porque el Señor no permitirá que la injusticia sea quien tenga la última palabra. Tal vez aún no veas esa restauración. Puede que tu nombre siga manchado, que tu causa permanezca ignorada, que tu dolor no haya recibido respuesta, pero recuerda esto: la justicia del cielo no necesita testigos humanos para manifestarse. Cuando Dios decide intervenir, ninguna fuerza puede interponerse. Él abrirá caminos, restaurará tu nombre, levantará tu frente, no porque lo hayas exigido, sino porque lo ha prometido en su fidelidad. Soporta el dolor de la injusticia con una mirada espiritual. No pelees con tus propias fuerzas, batallas que solo pueden resolverse en el Espíritu. Guarda silencio, conserva tu rectitud, sigue sembrando el bien,
porque la justicia de Dios no es lenta, es perfecta, y cuando llegue será tan clara que nadie podrá negar que tu historia fue escrita desde lo alto. El quinto tipo de dolor que podría estar señalando que Dios te ha apartado para un propósito mayor es el dolor del silencio de Dios. Y este es quizá uno de los más difíciles de sobrellevar, porque no proviene de un ataque visible ni de una pérdida que puedas tocar, sino de esa angustia interior profunda, como si hablaras con las paredes, como si tus oraciones se perdieran en el aire. Clamas, ruegas, te postras, y sin embargo el cielo parece cerrado. No hay dirección, no hay consuelo audible, no hay una señal que te indique el camino. Solo un silencio denso que cubre tus días y se hace aún más profundo durante las noches. En esos momentos el alma se llena de preguntas punzantes. ¿Acaso me escucha Dios? ¿Me ha olvidado? ¿He fallado en algo? Job conoció bien ese silencio. Después de perder a sus hijos, su salud, sus bienes, buscó una respuesta, un sentido, una explicación. Día tras día clamaba mientras su cuerpo era consumido por las llagas y las palabras injustas de sus amigos. Pero durante gran parte de su historia, Dios no dijo nada. No hubo consuelo, no hubo claridad, solo el eco de su dolor. Pero ese silencio no era señal de abandono, sino antesala de una revelación. Porque cuando el Señor habló finalmente, lo hizo desde el torbellino, no para dar explicaciones del sufrimiento, sino para recordarle a Job que incluso cuando el cielo parece mudo, el trono celestial no ha sido desocupado. Jesús también conoció ese dolor. En el huerto de Getsemaní, sudando sangre, con el alma cargada de angustia, clamó al Padre: si es posible que esta copa pase de mí. Pero el cielo guardó silencio. No hubo respuesta audible. No llegaron ángeles con alivio. No apareció una señal. Solo la voluntad del Padre, que en ese instante parecía incomprensible. Y aún así, Jesús respondió: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, en el silencio más oscuro, nació la obediencia más pura. El silencio de Dios no significa que no le importas. Es una prueba, es un proceso de formación, es un espacio sagrado donde la fe es destilada en su forma más genuina. Cuando todo ruido desaparece y solo queda el vacío, allí es donde se revela lo que realmente creemos. Es sencillo confiar cuando las respuestas llegan rápido, cuando las señales son claras y su presencia se siente fuerte. Pero cuando todo calla y decides seguir creyendo, esa fe es como oro refinado. Desde una perspectiva espiritual, el silencio de Dios puede tener muchos significados. Puede tratarse de una etapa de transición en la que Él desea que confíes más en quién es Él que en lo que dice. Puede ser un tiempo de maduración donde aprendes a no depender de tus emociones para reconocer que Él está contigo. O quizá es parte de una estrategia divina para llevarte a un nivel más profundo, para enseñarte a vivir no de lo que ves, sino de la certeza invisible de su compañía. ¿Cómo debemos responder ante ese silencio? No con desesperación, sino con perseverancia, no con quejas, sino con alabanza. A veces la mayor adoración no se expresa en cantos, sino en decisiones, en seguir adelante, en seguir creyendo, en seguir esperando, porque la fe no se mide por lo que sentimos, sino por lo que elegimos hacer aun cuando no sentimos nada. El silencio de Dios no es el punto final de tu historia, es una página más que prepara la siguiente. Es el intervalo antes de que su voz resuene con poder. Es el suspiro del cielo justo antes del grito de victoria. Si estás atravesando ese silencio ahora, no lo confundas con el abandono, porque no lo es. Es el momento en que Dios te está atrayendo hacia lo íntimo, hacia lo profundo,
Él está más cerca de lo que te imaginas, incluso cuando no puedes oírlo. Y cuando Él decida hablar, lo hará con poder, con propósito claro, con una dirección que transformará tu camino. No dejes de orar, no dejes de buscarlo, porque en el tiempo exacto, el mismo Dios que parecía guardar silencio será quien te levante, te afirme y te muestre que jamás se alejó. Te estaba enseñando a caminar por fe, no por lo que tus ojos ven. Y esa lección, esa confianza en lo invisible, te sostendrá el día que llegue tu llamado cumplido. Hay instantes en la vida en los que el dolor toca tan hondo que ya no pueden encontrarse palabras. Las oraciones antes fuertes y claras se vuelven suspiros, gemidos, lágrimas que caen sin hacer ruido, pero que gritan más fuerte que 1000 voces. Cuando parece que Dios guarda silencio, muchas veces lo siguiente no es elevar más el tono, sino dejar que las lágrimas fluyan con sinceridad. Porque en el reino de los cielos, cada lágrima tiene un idioma, un peso, una intención divina. Ana lo entendía. Durante años vivió sin poder concebir, en una sociedad que medía el valor de la mujer por su fertilidad. Día tras día soportó burlas, desprecios, comparaciones. Penina, su rival, no perdía oportunidad de restregarle su situación. Y aunque su esposo la amaba, no podía comprender del todo el vacío que ella sentía. Nadie lo entendía, excepto Dios. Un día, Ana entró al templo. No levantó la voz, no exigió nada. Simplemente se arrodilló y oró en silencio. Sus labios se movían, pero su voz no salía. Solo caían lágrimas. El sacerdote Elí la observó y pensó que estaba borracha, porque el clamor del alma no siempre tiene forma que el hombre comprenda. Pero cuando Ana explicó que su corazón estaba roto, Elí la escuchó de verdad y le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. 1 Samuel 1:17. Fue ahí, en esa oración callada pero honesta, donde el milagro comenzó. Ana no solo recibió un hijo, recibió a Samuel, uno de los más grandes profetas que Israel ha conocido. Dios no respondió por la forma de su oración, sino por la verdad con la que fue hecha. Porque el cielo no se conmueve con discursos, sino con corazones quebrantados que se entregan sin reservas. Cada lágrima que has derramado ha sido registrada en el cielo. Cada suspiro, cada palabra que se quedó atrapada en el alma, cada momento en el que solo pudiste llorar, todo cuenta. El Salmo 56:8 lo dice con ternura: tú llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están todas en tu libro? Tus lágrimas no caen al suelo en vano, son como ofrendas silenciosas, sacrificios de una fe viva. Porque a veces lo más poderoso que puedes ofrecer a Dios no es una oración con palabras perfectas, sino una lágrima sincera. Y en medio de esas lágrimas, algo comienza a transformarse. El alma se purifica, la mirada cambia, el espíritu se abre. Porque cuando ya no sabes qué decir, es cuando por fin hablas con toda el alma. Es ahí, en ese lugar donde uno se rinde por completo, donde el alma se presenta sin máscaras ante Dios, donde nacen los milagros más genuinos. Dios no necesita que expliques tu sufrimiento, solo quiere que se lo entregues. Y cuando lo haces, Él sabe cómo responder. Muchas veces las promesas más grandes que Él ha preparado nacen en la profundidad de una herida. Ana no sabía que sus lágrimas estaban sembrando el camino para un profeta, pero Dios sí. Y así como escuchó a Ana, también escucha cada lágrima tuya. Porque en el lenguaje del Espíritu, las lágrimas hablan más que las palabras, y su eco sube hasta el trono celestial, donde hay un Padre que jamás es indiferente al llanto de sus hijos. A veces creemos que estamos esperando en vano,
cuando en realidad estamos siendo moldeados. Lo que parece una demora es en verdad una preparación. Y después de que las lágrimas han dicho lo suyo, no siempre viene una respuesta inmediata. Muchas veces viene un proceso silencioso, pero en ese silencio el cielo no está pasivo, está obrando, está formando, está entrenando. Porque antes de que Dios revele algo en público, primero lo trabaja en lo secreto. A menudo no nos damos cuenta de que Dios nos está preparando. Las señales están ahí, no siempre evidentes, pero sí firmes y poderosas. Si volvemos nuestros ojos a la historia de Esther, veremos un reflejo claro de esta verdad. Ella no pertenecía a la realeza, no tenía linaje noble. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, sin ninguna credencial que el mundo considerara importante. Y sin embargo, en el momento más inesperado, fue llevada al palacio del rey Asuero como parte del proceso para escoger una nueva reina. Antes de ver al rey, Esther pasó por un proceso de 12 meses de preparación, de cuidados, de aislamiento, de embellecimiento. Para muchos no era más que parte del protocolo del reino. Pero en la mirada del cielo era un tiempo sagrado de formación para una misión que cambiaría el destino de su pueblo. Esther no fue expuesta hasta que estuvo lista. Dios la escondió, la formó en el silencio, la preparó lejos de las miradas. Primero el trato, después la manifestación. Primero el quebrantamiento, luego la autoridad. Mientras los demás veían a una joven más, Dios ya veía a una reina con una vocación profética. Así trabaja también Dios contigo. Quizá no lo percibas con claridad, pero hay señales que te indican que estás en preparación. 1. Se produce una separación. Personas, lugares o hábitos que formaban parte de tu vida cotidiana comienzan a apartarse. No es rechazo, es dirección divina. 2. Sientes una hambre espiritual que antes no tenías. Comienzas a buscar a Dios con más intensidad. Lo que antes llenaba ya no sacia. Tu espíritu se inquieta porque el cielo te está llamando más alto. 3. Pierdes el interés en cosas que antes te cautivaban. No es apatía, es purificación. Tus prioridades se están alineando con el propósito de Dios. 4. Enfrentas pruebas que parecen no tener sentido. Momentos que exponen tus heridas, que ponen a prueba tu carácter, que desafían tu fe. No son castigos, son entrenamientos. 5. El Espíritu Santo empieza a hablarte con una claridad nueva, a través de sueños, de su palabra, de personas que ni te esperas. Y aunque no entiendas todo lo que ocurre, sabes en tu interior que algo está cambiando. Estas señales no son casualidad, son marcas del proceso de Dios, porque Él no te confía una misión sin antes asegurarse de que podrás sostenerla con integridad. Dios no improvisa, Él forma. Esther no sabía que estaba siendo preparada para una hora crucial, pero cuando llegó ese momento, todo lo que había aprendido en secreto fue la base para hablar con sabiduría, actuar con valentía y transformar el destino de una nación. Y así será contigo. Si prestas atención a estas señales, si permaneces obediente, si aceptas el proceso, cuando llegue tu momento no solo estarás listo, sino que sabrás exactamente qué hacer. Porque Dios no te prepara solo para ocupar un lugar, sino para transformarlo. Y todo comienza en lo escondido. Cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos siendo preparados por Dios, tarde o temprano llegamos a ese punto de quiebre. Es inevitable. Todo lo que ha sido formado en lo secreto tiene que pasar por el quebrantamiento. No para ser destruido, sino para ser transformado desde lo profundo. El quebrantamiento no es el final, es la antesala de tu verdadera identidad.
en medio del dolor, en medio de la batalla más intensa, es cuando Dios revela quién eres de verdad y para qué fuiste creado. Jacob vivió esto en carne propia. Su historia fue marcada por el deseo de controlarlo todo. Engañó a su hermano Esaú, huyó de su hogar, pasó años tratando de construir su futuro a su manera. Pero una noche, en el vado de Jaboc, se encontró con un hombre, un ángel, una manifestación divina, y lucharon. No fue una lucha cualquiera, fue una batalla interna, espiritual, existencial. Jacob peleó toda la noche. No era solo cuestión de ganar, era cuestión de no soltar. ChatGPT ya no. Aunque el ángel lo tocó en la cadera y quedó cojeando, Jacob no se rindió. Con una determinación que solo nace del alma desesperada por Dios, le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Génesis 32:26. Fue justo en ese instante de fragilidad total, cuando parecía que todo se derrumbaba, que el Señor intervino con poder. No solo le concedió la bendición, sino que lo llamó por un nuevo nombre. De ser Jacob, el que tomaba el lugar de otros, pasó a ser Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y sale vencedor. Allí donde sus fuerzas humanas terminaron, comenzó la obra divina. Ese es el misterio del quebrantamiento. El Señor no lo permite para destruirnos, sino para redefinirnos, para hacernos nuevos, para reescribir nuestra historia desde lo más profundo. Muchos quieren recibir lo bueno sin cruzar el valle de la lucha, pero el cambio verdadero solo nace cuando te enfrentas a ti mismo, al pasado que cargas, al miedo que te limita, y eliges no soltar la mano de Dios en medio del llanto. Cuando tu espíritu está siendo quebrado, cada parte de ti clama por alivio, por respuestas, por huida, pero el quebrantamiento no tiene como fin consolarte, sino redimirte. Es ahí donde muere la soberbia, donde cae toda apariencia, donde el alma reconoce su necesidad de rendición. Y justo ahí Dios encuentra espacio para escribir algo nuevo sobre ti. No apresures ese momento, no lo ignores, no intentes saltarlo. Cada herida que el Señor permite lleva consigo el diseño de una identidad nueva. Jacob salió de esa noche cojeando, es verdad, pero por primera vez caminaba en la dirección que venía de lo alto. Ya no dependía de sus trucos, sino de la promesa de Dios. Ya no manipulaba para recibir, ahora cargaba con humildad el destino que le fue otorgado. El quebrantamiento duele, pero también es sagrado, porque allí Dios no solo te transforma, te revela, te muestra lo que Él soñó contigo antes de que vieras la luz. Te deja marcado, no con la derrota, sino con el propósito cumplido. Si sientes que estás siendo quebrantado, ten presente que estás siendo preparado para un nuevo nombre, una visión diferente, un caminar renovado. No huyas de esa lucha, no rechaces esa herida, porque Dios no te está abandonando, te está moldeando. Y todo lo que nace después del quebrantamiento lleva el sello de lo eterno. Cuando has pasado por ese quebrantamiento y ya no eres quien eras, y Dios comienza a revelar tu verdadera identidad, puede que ocurra algo inesperado. En vez de llevarte a lo alto, te conduce al anonimato. Es como si justo cuando creías estar listo, el Señor decidiera ocultarte. Pero en el reino de Dios, el ser escondido no es un castigo, es una protección. Hay tesoros demasiado preciosos que no pueden exponerse antes de tiempo. Cuando es Dios quien te esconde, no lo hace para retenerte, lo hace para preservarte. Desde siempre este patrón ha estado presente. Moisés, por ejemplo, nació en un tiempo de amenaza. El faraón había decretado la muerte de los varones hebreos, pero su madre, guiada por la fe, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo más, lo puso en una canasta sobre el Nilo.
Aquello no fue una simple estrategia humana, fue una barca de salvación dirigida por la mano de Dios. Moisés fue escondido para ser reservado, porque había un destino sobre él que aún no estaba listo para manifestarse. Tenía que ser guardado, formado, fortalecido. Jesús mismo fue ocultado. Poco después de nacer, un ángel habló a José para que huyeran a Egipto. Herodes quería acabar con su vida. El Salvador del mundo, llevado en secreto a una tierra extranjera. ¿Por qué? Porque aún no era su hora. A pesar de su perfección, el Hijo de Dios tuvo que ser escondido. En el reino, incluso lo divino espera el momento oportuno. Este principio es vital. Hay temporadas en las que Dios te saca de escena, te aleja de personas, te esconde del radar. Y si no comprendes su propósito, puedes sentir que estás siendo ignorado o rechazado, pero en realidad estás siendo protegido. Hay luchas que aún no te corresponden. Hay tierras donde tu semilla aún no debe caer. Hay escenarios que si los pisaras ahora, destruirían lo que Dios está formando dentro de ti. El ocultamiento divino también es un acto de amor. Dios no quiere solo usarte, quiere que llegues completo, maduro, fortalecido. Quiere que lo que depositó en ti no se pierda en medio del ruido. A veces el Señor espera, guarda silencio, o incluso nos lleva por caminos que no esperábamos, no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque te valora tanto que no permitirá que seas expuesto sin la cobertura de su protección. Algunos de los más grandes llamados nacen en temporadas de anonimato, en esos momentos donde nadie aplaude, donde todo parece en pausa, donde lo oculto se convierte en el taller divino. Es en ese silencio donde se purifica el motivo de tu corazón, donde tu visión se aclara y tus raíces espirituales se fortalecen profundamente. Cuando el mundo no nota tu esfuerzo, Dios está perfeccionando tu carácter. Cuando ninguna puerta se abre, Él está reforzando tu interior. Porque cuando llegue el día en que Él decida levantarte, nada podrá sacudirte. No subestimes esos momentos de aparente invisibilidad. No corras detrás de la exposición ni de los reflectores. No intentes abrir tú mismo lo que Dios aún no ha desbloqueado. Si el Padre te ha guardado en secreto, es porque todavía está puliendo algo esencial dentro de ti, destinado a un tiempo exacto. Aprende a confiar en ese proceso divino. Acoge con humildad esa sombra protectora, porque muy pronto aquello que fue escondido será revelado con poder y belleza. Y entonces entenderás que no fue un castigo, sino el acto más amoroso y sabio de tu Padre Celestial. Justamente es en esos días de aparente pausa, cuando todo parece estancado y tu corazón busca respuestas, que surge una necesidad urgente: aprender a interpretar el sufrimiento desde la perspectiva del cielo. Porque si miramos el dolor con los lentes equivocados, terminamos creyendo que Dios nos ha abandonado, cuando en realidad nos está formando. Pensamos que hay castigo cuando lo que hay es diseño. Confundimos caos cuando lo que existe es un propósito escondido. La manera en que entiendes tu sufrimiento marcará el camino que recorrerás a través de él. La palabra de Dios no disfraza el dolor, no lo oculta ni lo ignora. Al contrario, lo enfrenta con una verdad redentora, lo transforma con esperanza. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo nos dice algo que parece ilógico desde la perspectiva humana. Nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Cómo es posible eso? Porque el dolor en manos de Dios produce algo. Pablo lo explica. La tribulación produce paciencia. La paciencia forma carácter. Y ese carácter genera esperanza. El sufrimiento no es en vano. Tiene un fruto eterno, una consecuencia espiritual que trasciende esta vida.
Cada lágrima derramada, cada pérdida vivida, cada espera prolongada, cada oración sin respuesta inmediata, no son hechos aleatorios. Son instrumentos en las manos de Dios. El dolor nunca es el fin, pero muchas veces es el camino hacia la madurez. Hay cosas que el confort jamás podrá producir en ti, pero que el sufrimiento sí. Mientras el mundo nos enseña a escapar del dolor, la Escritura nos llama a atravesarlo con fe, porque dentro de él se esconde una semilla de gloria. Hebreos 12:11 reafirma esta verdad. Dice que ninguna disciplina parece en el momento motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por ella. Así como un atleta no puede alcanzar su mejor versión sin entrenar con esfuerzo, así también tú y yo no podremos llegar a la plenitud espiritual sin pasar por el fuego purificador de las pruebas. Mirar el sufrimiento a la luz de la verdad significa dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a decir, Señor, ¿qué estás formando en mí? Significa entender que el dolor de hoy puede ser el fruto de mañana, que la herida que sangra hoy puede ser el testimonio que sanará a otros si se entrega a Cristo, que lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo utilizará para darte impulso. No se trata de negar lo que duele, sino de colocarlo en su justo contexto eterno. Aceptar que, aunque parezca insoportable, está cumpliendo una función más profunda. Está limpiando tu corazón, ensanchando tu alma, fortaleciendo tu fe, preparándote para sostener una unción más grande. Cuando tu entendimiento se alinea con la palabra, algo poderoso ocurre. El dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Ya no lo rechazas, ahora lo escuchas. Ya no huyes, ahora lo enfrentas con valor, porque sabes que detrás de cada batalla difícil hay un diseño del cielo, una enseñanza, una promesa. Y cuando eso se vuelve real para ti, cuando comprendes con todo tu ser que el dolor tiene propósito, dejas de caminar con desesperación y empiezas a caminar con esperanza. Ya no vives como víctima de las circunstancias, sino como alguien que está siendo transformado por el fuego del cielo, moldeado por la mano del Maestro y preparado para un destino glorioso. Porque tú sabes, querido hermano o hermana, que el mismo Dios que permitió tu dolor no se ha apartado de ti, sino que está usando cada instante, cada lágrima, para elevarte, para transformarte, para llevarte a un terreno más alto que el que podías imaginar. Y esa certeza, cuando la abrazamos, cambia completamente nuestra manera de caminar en medio del sufrimiento. Pero aunque entendamos que hay un propósito divino detrás del dolor, eso no elimina el desafío de seguir creyendo cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Porque hay días en los que aún sabiendo que Dios tiene un plan, el peso del sufrimiento amenaza con quebrar incluso la fe más firme. Es en esos momentos oscuros donde el enemigo busca infiltrarse, donde la duda quiere ocupar el espacio de la esperanza. Y sin embargo, amigo mío, es precisamente ahí, en el corazón mismo del dolor, donde la fe verdadera debe levantarse, donde debe alzarse como una antorcha en la noche más oscura. La historia de Pedro caminando sobre las aguas que encontramos en Mateo 14 nos ofrece una lección viva de esta verdad. Aquella noche los discípulos estaban en el mar luchando contra la tormenta, cuando en la madrugada ven a Jesús acercarse caminando sobre el agua. El miedo se apodera de ellos, piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice con voz clara: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, movido por una fe valiente y una confianza radical, responde: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Pedro entonces
sale de la barca y en un acto que desafía toda lógica humana, camina sobre el agua. Pero cuando sus ojos ya no están fijos en Jesús, cuando el viento le asusta, el temor se apodera de él y comienza a hundirse. Grita entonces: Señor, sálvame. Y Jesús, sin tardar un segundo, extiende su mano, lo sostiene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje no es solo un relato hermoso, es un espejo de nuestras propias batallas cuando enfrentamos el dolor. Pedro comenzó con la vista puesta en el Salvador, y eso lo hizo caminar sobre lo imposible. Pero en cuanto su mirada se desvió, en cuanto vio más el peligro que la promesa, comenzó a hundirse. Así también obra el dolor. Quiere que perdamos de vista a Cristo, que enfoquemos más en el problema que en el que tiene poder sobre él. Mantener la fe no significa negar lo que duele, sino mirar lo que no se ve. Decidir cada día enfocar nuestros ojos en Jesús, aunque las olas suban y los vientos soplen fuerte. Confiamos no en la calma del mar, sino en la fidelidad de aquel que nos llama a caminar sobre él, porque la fe no es una emoción que siempre sentimos, es una decisión que tomamos cada día. Y cada vez que eliges creer, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, estás caminando sobre las aguas de tu adversidad. No olvides tampoco que aunque Pedro dudó, Jesús no lo dejó hundirse. De la misma manera, tú puedes tambalearte, puedes asustarte, incluso puedes caer. Pero si tu corazón sigue clamando a Él, su mano no se retraerá. Él no te soltará. El problema no está en caer, sino en apartar la vista. Porque mientras tus ojos estén puestos en Jesús, aunque las tormentas arrecien, seguirás avanzando. Mantener la fe en medio del dolor es hablar más fuerte la verdad de Dios que los gritos del sufrimiento. Es repetir las promesas divinas hasta que tu alma vuelva a respirar esperanza. Es rodearte de su palabra, llenarte del Espíritu y recordar que el que te llamó es fiel y no falla. Tu seguridad no está en la barca, está en Cristo. El agua no es tu amenaza, es el escenario donde Dios obra maravillas. Y si hoy te sientes como hundiéndote, si sientes que ya no puedes más, que la fe se debilita, solo haz lo que hizo Pedro: clama: Señor, sálvame. Porque aunque estés en el valle, aunque las lágrimas nublen tu vista, aunque el alma tiemble, Él oye tu voz y su mano no llega tarde. Porque la fe que atraviesa el dolor es una fe que ha sido forjada por fuego, sostenida por el amor eterno de un Dios que nunca falla. Y es en esa decisión de no soltar la fe, aun cuando todo parece perdido, cuando algo glorioso empieza a nacer. El dolor comienza a revelar lo oculto, a mostrarte cuánto dependes de Dios. En realidad, no solo te prueba, también te muestra. Es como un espejo que revela tus fortalezas y también tus flaquezas. Pero, por encima de todo, en ese reflejo puedes ver algo más poderoso: la fidelidad de un Dios que no te deja solo ni siquiera en el fuego. Él camina contigo. Y eso, querido amigo o amiga, lo cambia todo. La historia de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel sigue siendo una de las pruebas más conmovedoras del poder y la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron mantenerse firmes, rehusándose a inclinarse ante la imponente estatua dorada que el rey Nabucodonosor había erigido. Su lealtad a Dios no los protegió de ser condenados, no los rescató de la sentencia. Ellos fueron amarrados con cuerdas y lanzados al horno, un horno que había sido calentado 7 veces más de lo normal. Pero en medio de las llamas ocurrió algo que ningún hombre podía prever. El mismo rey, al asomarse, quedó estupefacto y preguntó con asombro: ¿acaso no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4.
y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. El Señor no los detuvo antes de entrar, pero sí entró con ellos. Y aquello que fue planeado para destruirlos se convirtió en una escena de revelación celestial. Dios no evitó el horno, pero sí lo habitó. Este pasaje nos enseña algo más allá del milagro. Nos ofrece una verdad espiritual profunda. El fuego pone al descubierto lo que es real. Las llamas no tocaron sus cuerpos, pero las cuerdas que los ataban fueron reducidas a cenizas. El sufrimiento, cuando es atravesado con fe, no acaba contigo, sino que rompe cadenas. Lo que te limitaba, lo que te mantenía paralizado, lo que sembraba dudas en tu alma, se consume en el ardor de la presencia divina. Porque lo que no tiene sustancia eterna no puede resistir el fuego de Dios. El dolor saca a la luz la profundidad de nuestra fe. Nos revela si confiamos en lo que sentimos o en aquel que es fiel en todo tiempo. Nos muestra si dependemos de una vida cómoda o de la presencia fiel del Altísimo. Y lo más maravilloso de todo es que el fuego nos permite ver quién es realmente Dios. No solo como un Dios que salva o provee, sino como un amigo presente, como ese cuarto hombre que no te abandona. Lo que vives en el crisol del sufrimiento transformará para siempre tu comprensión espiritual. Ya no hablarás de Dios por lo que otros te dijeron, sino por lo que tú mismo experimentaste. Porque cuando sales del fuego y vuelves la vista atrás, reconoces que ese horno se convirtió en un altar. Fue un lugar sagrado, donde Dios no apareció para sacarte, sino para revelarte que su presencia basta, incluso si no hay salida visible. Por eso, nunca minimices lo que el dolor puede mostrarte. A través de él, puedes encontrar una fortaleza que desconocías, una fe que estaba dormida y una comunión con Dios que solo las pruebas pueden despertar. Porque el horno no es el cierre de tu historia, es la demostración de que no caminas solo, de que hay una presencia divina que transforma tu aflicción en testimonio vivo. Y cuando atraviesas esas llamas, sales con algo que nadie puede quitarte: la certeza de que Dios estuvo contigo. Y aún después de haber salido del fuego, con las cicatrices que hoy relucen como prueba de fe, muchos se hacen la misma pregunta: ¿dónde estaba Dios en medio de tanto dolor? A pesar del crecimiento espiritual, de las batallas ganadas, hay heridas que nos hacen sentir que en algún punto fuimos abandonados. Pero el mensaje del Evangelio nos ofrece una verdad tan desconcertante como hermosa. Él siempre ha caminado contigo, incluso cuando no lo notaste. Esto queda revelado de forma sublime en el pasaje del camino a Emaús, relatado en Lucas 24. 2 discípulos caminaban abatidos después de la crucifixión. Sus ilusiones se habían desmoronado. El Mesías en quien creían había muerto. Sus palabras estaban impregnadas de tristeza, sus corazones pesados. Fue entonces cuando un hombre se les unió en el camino. Era Jesús resucitado, pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban nublados por la aflicción. La pena había oscurecido su percepción espiritual. Él caminó a su lado, les explicó las escrituras, les recordó lo que los profetas habían dicho, y aún así no lo vieron. Solo cuando se sentaron a cenar y él partió el pan, sus ojos se abrieron y comprendieron quién era. Este pasaje es una joya para el alma. Nos confirma que Dios no se aleja en los momentos más sombríos. Él camina contigo aun cuando tu visión no pueda percibirlo. Al contrario, Él se acerca sin hacer ruido, se pone a nuestro lado como un amigo fiel. Camina con nosotros sin exigir reconocimiento. Escucha nuestras quejas sin impacientarse. Soporta nuestras dudas sin reproche. Y sigue hablándonos aun cuando nuestros ojos no logran verle. No necesita que le veamos
para decidir acompañarnos. Él simplemente avanza con nosotros, nos ama en silencio y permanece cuando todo lo demás parece desmoronarse. Muchos creyentes han vivido ese tipo de camino, como aquel hacia Emaús. Siguen avanzando por la vida con el corazón cargado de desilusiones, heridas abiertas, preguntas que no encuentran respuesta y la sensación dolorosa de que Dios se ha alejado, que el cielo está mudo, que la fe fue un esfuerzo sin fruto. Pero la realidad, como en aquella historia bíblica, es otra. Él está más cerca de lo que podemos imaginar. Tal vez no lo vemos con los ojos, tal vez no aparece con milagros evidentes, pero está ahí, en cada paso tembloroso, en cada suspiro lleno de dolor, en cada pensamiento que clama en la noche. Aprender a reconocer a Dios en medio del sufrimiento es una de las mayores habilidades espirituales que podemos desarrollar, porque no se trata de sentir su presencia, sino de creer en ella. No se trata de comprender todo lo que sucede, sino de confiar en que Él no abandona. Y a veces, solo cuando todo ha pasado, miramos hacia atrás y comprendemos: Él estuvo allí desde el principio. Y ese descubrimiento transforma nuestra manera de enfrentar futuras tormentas. Cristo no se manifestó a los discípulos con todo su esplendor celestial, sino como un caminante más en el sendero polvoriento. Y esa elección tiene un mensaje profundo. Muchas veces Dios no se muestra en truenos ni en relámpagos, sino en lo cotidiano, en una palabra que nos consuela, en una canción que toca el alma, en un abrazo inesperado, en una paz que no se puede explicar en medio de tanto caos. Si mantienes tu corazón abierto, comenzarás a percibirlo en los pequeños detalles, en los silencios que hablan más que las palabras, en los gestos simples de cada día. Y cuando por fin entiendes que Él siempre estuvo allí, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no caminas como alguien olvidado, sino como alguien sostenido. Ya no hablas desde la herida, sino desde la confianza, porque sabes, aunque no lo viste en el momento más oscuro, Él no te soltó. Y no lo hará, porque nuestro Dios no es un espectador lejano ante el dolor, es un compañero de camino, camina contigo. Cada paso que tú das, lo da contigo. Después de atravesar ese valle donde el alma llora en silencio, donde la soledad muerde, donde el fuego de la prueba parece consumirlo todo, una verdad brilla más fuerte que nunca. No fue en vano. Nada de lo vivido se perdió. Cada herida fue una semilla, cada silencio un susurro del cielo, cada lágrima una gota de fe, regando una esperanza futura. Todo lo que atravesaste fue una siembra divina, una inversión eterna que hoy anuncia una cosecha gloriosa. Has sido moldeado para un propósito más alto del que imaginas y estás más cerca de su cumplimiento de lo que crees. El apóstol Pablo, que no era ajeno al sufrimiento, escribió con firmeza estas palabras que aún resuenan con esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Pablo no negaba el sufrimiento, no lo ignoraba, pero lo ubicaba en su justa perspectiva. Cuando el dolor se observa desde la eternidad, se transforma. Lo que parecía insoportable se convierte en instrumento de gracia. Lo que parecía inútil se revela como parte esencial del plan. También el profeta Isaías, siglos antes, anunció con voz profética algo que hoy se cumple en tu vida: que a los que lloran en Sión, Dios les daría corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Esta es la esencia del propósito superior, que aquello que parecía pérdida se transformará en gloria, que donde hubo ruinas
se levantará algo nuevo, que todo lo que viviste no fue una tumba, sino el terreno donde Dios está edificando eternidad. Y es aquí, precisamente aquí, donde comienza la verdadera transformación. Ya no caminas como víctima de lo que pasó, sino como portador de lo que vendrá. Ya no miras tus cicatrices con vergüenza, sino como medallas de guerras ganadas. Ya no dudas si Dios tiene un propósito para ti, porque ahora sabes que cada línea de tu historia fue escrita por su mano con propósito eterno. Todo este proceso no fue solo para que resistieras, fue para que transformaras. Fuiste moldeado en lo secreto para manifestar su poder en lo público. Cada dolor que enfrentaste te fue dando autoridad espiritual. No solo saliste de la tormenta, fuiste equipado por ella. Y ahora, al mirar tu pasado con nuevos ojos, entiendes que ese sufrimiento no te rompió, te preparó. Te preparó para ser luz en medio de la oscuridad, consuelo para otros heridos, testimonio viviente de que Dios no abandona, porque Él camina contigo siempre y lo seguirá haciendo. Cada noche en la que no encontraste respuestas, Dios la usó para enseñarte. Cada lágrima que derramaste, Él la convirtió en compasión, porque el objetivo final no es solamente que tú seas restaurado, sino que seas instrumento para restaurar a otros. Dios no permite el sufrimiento por capricho, jamás se complace en verte caer. Él lo permite porque está moldeando algo mucho más duradero que una comodidad pasajera. Está trabajando en tu carácter, fortaleciendo tu fe, abriendo tu visión, dándote raíces profundas y sobre todo, enseñándote a depender completamente de su presencia. Dios no forma obreros ligeros para tareas pesadas. Él moldea con fuego, sí, pero también unge con su presencia gloriosa. Ahora cada paso que diste, cada obstáculo, cada momento de aparente silencio no fueron en vano. Estás listo, no porque hayas alcanzado la perfección, sino porque te rendiste por completo. No porque el dolor se haya ido, sino porque sabes dónde refugiarte cuando vuelve. Estás preparado porque el proceso te vació de ti mismo y te llenó de la presencia de Dios. Y esa es la señal más clara de que el propósito verdadero está por comenzar. Lo que viene por delante no se puede comparar con lo que dejaste atrás. Estás por cruzar el umbral hacia una temporada nueva, una temporada en la que tu historia será testimonio vivo. Tu fe será estandarte y tu existencia será canal de la gloria de Dios. No te sorprendas si descubres que lo que creíste una pérdida era en realidad el preludio de tu llamado, que lo que parecía ser un final era solo el principio verdadero, porque todo lo que fuiste antes era apenas la preparación para lo que estás por llegar a ser. Fuiste pasado por el fuego, pero para reflejar la gloria. Has llegado a este punto, y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no es poca cosa. Permíteme felicitarte. En un mundo donde todos corren, donde lo superficial reina y lo inmediato se aplaude, tú decidiste quedarte hasta el final de un mensaje que no fue breve, ni liviano, ni simple. Y eso habla de ti, te distingue, te honra, te convierte en parte de ese pequeño grupo de personas que no buscan inspiración pasajera, sino transformación que dura para siempre. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos inician el camino, pero no todos lo completan. Si tú estás aquí escuchando hasta el final, es porque el Espíritu Santo te sostuvo, porque había algo que tu alma necesitaba escuchar, porque fuiste tocado, porque formas parte de esos pocos que aunque heridos no se rinden, que aunque agotados siguen avanzando, que aunque no comprenden todo, siguen confiando. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo,
descubrimos que el dolor no es abandono, sino formación. Aprendimos que existen 5 dolores específicos que pueden ser señales del llamado de Dios sobre tu vida: el rechazo, la soledad espiritual, la repetición, la injusticia y ese silencio divino que a veces duele tanto. Cada una de esas experiencias, lejos de desviarte de tu propósito, fueron herramientas celestiales para acercarte a Él. Las lágrimas, lo entendimos, no son inútiles, son oraciones sin voz. El quebrantamiento no es debilidad, es dirección. El hecho de que Dios parezca esconderse no es descuido, sino su forma sabia de protegerte. Y aunque sientas que caminas solo, Él está más cerca de lo que piensas. Todo lo vivido, cada paso, cada herida, fue una inversión del cielo para prepararte para un propósito tan grande que aún no puedes imaginarlo del todo. Y ahora quiero que te lleves esta frase, grábala en tu corazón. El dolor te está preparando. No olvides eso. Cada noche oscura, cada momento de incertidumbre, cada batalla enfrentada, no fueron castigos, fueron parte del diseño. No abandones ahora. Estás siendo moldeado, afinado, perfeccionado, porque algo grande se avecina. Y yo quiero saber quién llegó hasta aquí. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que han sido preparados por Dios para cosas que muchos ni siquiera entenderían? Por eso te invito a escribir esta frase: el dolor me preparó. Escríbela ahora, no como gesto simbólico, sino como una declaración profética, como un sello espiritual. Quiero ver tu nombre. Quiero saber quiénes son los elegidos. Están cruzando la línea final. Y escucha bien, si este mensaje tocó tu alma, si en algún rincón de ti sentiste sanidad, confrontación o despertar, entonces no puedes guardártelo para ti solo. Ahora bien, si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte desde lo profundo del corazón, ¿qué estás esperando? ¿Cuántas veces más necesitas que el Señor te hable con esta claridad para comprender que este espacio no es uno más entre tantos? Este lugar es un altar encendido, un punto de encuentro entre el cielo y tu vida. No es un simple canal, es un refugio para los heridos, es pan para los hambrientos de espíritu. Es esa lámpara que Dios enciende justo cuando más oscura está la noche. No suscribirte sería como caminar junto a un manantial de agua viva y seguir con sed. Pero si ya eres parte de esta comunidad, si te has unido a nosotros no por moda, sino por hambre de lo eterno, entonces siéntete honrado, porque formas parte de un grupo que no se conforma con palabras vacías ni espiritualidad superficial. Eres parte de un pueblo que se está levantando en lo secreto, un ejército invisible que Dios está preparando con cuidado, con fuego, con propósito. No estás solo. Sigue viniendo a este canal, no como quien repite una costumbre, sino como quien practica una disciplina que alimenta su alma, como quien cada día busca al Padre, como quien regresa al taller del alfarero para seguir siendo formado.